Buenos días, queridos alumnos del sexto grado. Hoy van a tener su clase de personal social. Estamos en la semana 9. Hoy día nos toca un tema muy interesante, tiene que ver con nosotros, que somos ciudadanos del Estado peruano, ¿verdad? Muy bien, vamos a aprender por qué es que podemos vivir en el Perú. El Perú es un país que está organizado, niños. No es donde cada uno va a hacer lo que le da la gana. Acá tenemos una constitución política del Perú que establece qué derechos, qué deberes tenemos cada uno de nosotros, qué poderes tiene cada institución que gobierna el Perú, hasta dónde están los deberes y derechos de los gobernantes, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Todo eso está en la Constitución Política del Perú. Por eso vivimos en un estado, ¿no? En un estado peruano. Todos somos ciudadanos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Marcos y Juan escuchan con preocupación todas las mañanas las noticias que se transmiten por televisión. Asaltos, accidentes, casos de corrupción, ya están hasta aquí. Cuando llegan al colegio, el profesor inicia la clase con una pregunta. Chicos, ¿creen que el Perú es un buen lugar para vivir? Dice el niño, no, profesor. Todos los días escuchamos malas noticias. El profesor dice, es cierto, pero ¿de quiénes depende que las cosas cambien? El niño dice, de nuestros gobernantes, profesor. Y la niña dice, no estoy de acuerdo contigo, Marcos. Todos tenemos la responsabilidad de que nuestro país mejore. Estás equivocada, Brenda. A ver, dime qué podrías hacer tú. Y dice otra niña, pues en primer lugar, cumplir siempre con mis deberes. Otro niño, también podemos animar a los adultos a respetar las leyes y comprometerse a participar en la solución de los problemas de la comunidad. Otra niña, recordándoles, por ejemplo, que paguen sus impuestos y vayan a votar cuando hay elecciones. El niño dice, tienen razón, todos podemos hacer algo por nuestro país. Aprendió Marcos, ¿no? Vamos a ver, ahora viene pregunta para ustedes, preguntas personales que ustedes tienen que contestar en su cuaderno. ¿Qué opinas de lo que piensa Marcos? ¿Tenía razón? ¿No tenía razón? ¿Estás de acuerdo con la postura de los otros chicos? ¿El país sería diferente si se cumpliera con lo que dicen? En tu localidad, ¿cómo contribuyen las personas al desarrollo de tu país? Son preguntas personales que las tienes que contestar tú. Muy bien, la Constitución Política del Perú. Como les mencionaba, si no hubiera una constitución, nadie tendría derechos, todos harían lo que quisieran y no podríamos vivir en paz ni en tranquilidad. Teniendo la constitución, a veces hay problemas. Imagínense si no hubiera constitución. Entonces, ¿es importante o no? Muy importante. La Constitución Política del Perú establece que además de derechos y deberes de los ciudadanos, también la forma como se organiza el Estado, el país, cuáles son los organismos de gobierno, quiénes son las principales autoridades y cuáles son sus atribuciones, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene, por ejemplo, el presidente del Perú? El presidente del Perú puede decir, denle muerte a esta persona, a esta también, puede. ¿Hasta dónde son sus atribuciones? El presidente de Perú puede decir, ciudadanos, tenemos que mejorar nuestro país. Ciudadanos, no salgan de su casa, están en cuarentena, ¿puede hacerlo? Claro que sí. O sea, ¿qué atribuciones tiene un presidente, un gobernante regional, un alcalde? Todo eso está ¿dónde? En la Constitución Política del Perú. Tiene su origen histórico, sí, porque a lo largo de los años ha ido cambiando, ha ido mejorando, ¿ya? Hasta, por ejemplo, sus inicios están en la República, cuando el Perú llegó a ser República Peruana, ¿verdad? Antes era Virreinato del Perú. Cuando llegó a ser República Peruana,
en el año 1821, se tuvo que instituir una constitución. Por eso dice acá el general San Martín convocó a un congreso constituyente ¿para qué? Para que discutiera y aprobara una constitución para el nuevo Estado libre y soberano del Perú, donde iba a gobernar un peruano a los peruanos, ¿verdad? A lo largo de nuestra historia es posible identificar tres tipos de constituciones. Hemos tenido liberales, conservadoras y moderadas. Las liberales son las que han respetado las libertades, los derechos de todos los ciudadanos y defienden el establecimiento de una república democrática. Es la más ideal, ¿verdad? Las conservadoras dan más importancia a lo que dice el Ejecutivo y le restan interés a lo que dicen las personas. O sea, acá se hace así y se tiene que hacer de esta manera. No, señor presidente, no. Acá ya se dijo y se hace. Eso ha sido una constitución conservadora. Y las moderadas están dirigidas a guardar el equilibrio entre los poderes del Estado. Vamos a ver a lo largo de la historia qué ha ocurrido con la Constitución, qué constituciones hemos tenido. Vamos a ver. En el año 1823, nuestra Constitución era de carácter liberal. Fue en el gobierno de Torre Tagle. En el año 1826, era de carácter conservador. Fue redactada por Simón Bolívar. ¿Se acuerdan? Conservador. Lo que dice la autoridad se hace. En el año 1828 fue de origen popular y liberal, fue en el gobierno de Lamar. En el año 1834 fue liberal, fue elaborada durante el gobierno de Luis José Orbegoso. En 1839 fue de tendencia conservadora y promulgada por el gobierno de Mariscal Agustín Gamarra. En el año 1855 fue de tendencia liberal, fue promulgada por Ramón Castilla. ¿Se acuerdan? Ramón Castilla, el que liberó a los negros de la esclavitud. 1860, de tendencia moderada, fue redactada durante el gobierno también de Ramón Castilla. Fue mejorada, ¿no? Veamos, seguimos con la historia. En el año 1867 fue de carácter liberal, se dio en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, pero fue derogada rápidamente y reemplazada por la anterior. Seguramente tenía excesos, ¿no? En el año 1820 fue de carácter liberal, fue elaborada durante el gobierno de Leguía y legalizó la reelección. O sea, él hizo para que sea reelegido, ¿les parece? Algunos gobiernos han cometido excesos. En 1933 fue de tendencia moderada, fue promulgada durante el gobierno del presidente Luis Sánchez Cerro, tuvo vigencia hasta 1980. En el año 1979 se reunió una asamblea constituyente y se hizo una gran constitución, ¿ya? En el año 1979. La asamblea se reunió en el año 1978. Miren cuánto duró para hacer esa constitución. Para que en el año 1993 el presidente Fujimori cambiara la constitución y la hizo neoliberal. ¿Y por qué? Porque él hizo que se pusiera en esa constitución cosas o leyes que él quería que se pusieran, ¿verdad? Así que ahora estamos con esa constitución. Todavía no ha sido modificada. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a ver. La constitución actual, en 1992, el presidente Alberto Fujimori, vimos en 93, ¿verdad? Disolvió el Congreso, o sea, dijo se acabó, sacó a todos los congresistas y convocó a un Congreso Constituyente democrático con la finalidad de elaborar una nueva constitución. En el año 1993, esta institución convocó elecciones para que la ciudadanía aprobara o no la nueva Carta Magna, o sea, la nueva Constitución. Esta fue aprobada y promulgada el mismo año. Así que ahora nos regimos bajo esa Constitución, la de 1993. Organización de la Constitución. La Constitución tiene 206 artículos y están agrupados en 6 títulos. Título 1, de la persona y de la sociedad, de nosotros, ¿no? Título 2, del Estado peruano. Título 3, del régimen económico.
título 4 de la estructura del Estado, título 5 de las garantías constitucionales y título 6 de la reforma de la Constitución. Vamos a ver un ejemplo del Estado y de la Nación, ¿ya? Muy bien. Algo antes de pasar. Las constituciones o cartas magnas son elementos necesarios para el funcionamiento de la democracia, porque son producto de la deliberación de los representantes de la ciudadanía en su conjunto. Muy bien, analizamos. Les dije, ¿no? ¿Con qué título? El 2, ¿no? El 2. Vamos a ver. Artículo 44 dice la 44, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Eso dice el artículo 44. Ahora, para que tú pienses, ¿qué es el Estado? ¿Cuáles son sus responsabilidades con respecto a la población? Preguntas personales, ¿ya? Pasamos a la siguiente. El Estado peruano. ¿Qué es el Estado? Es la institución encargada de regular las relaciones entre las personas que conforman la sociedad. Si el Estado no cumple sus funciones, la vida acá sería caótica y peligrosa, nadie tendría derecho a nada. Las personas podrían quitarte tus cosas, quitarte la vida, hacer lo que quisieran y nadie podría decir nada ni reclamar nada. Pero nosotros tenemos un Estado que se encarga de regular las relaciones y de hacer cumplir la Constitución. Elementos del Estado. Para que el Estado exista y cumpla sus funciones requiere de los siguientes elementos. Primero, territorio, población, gobierno común, derecho, soberanía. ¿Qué es el territorio? El espacio geográfico. ¿Ya? El Perú tiene su territorio, ¿verdad? Todo ese espacio geográfico que comprende el suelo, subsuelo, el mar territorial, no se olviden de las 200 millas, y el espacio aéreo. Todo eso viene a ser el territorio peruano. Población, conjunto de personas que viven en el territorio. Gobierno común, grupo de personas e instituciones que representan a la población y ejercen poderes para legislar, administrar y resolver los conflictos de la sociedad. ¿Ah? Entonces tenemos derecho, conjunto de leyes que regulan el comportamiento de la población. Las leyes fundamentales, ¿dónde están? En la Constitución. Soberanía es la capacidad del Estado para hacer cumplir sus decisiones y ejercer su poder sobre la población y el territorio que administra. Muy bien, el Estado a nivel regional y local también tiene autoridades, ¿verdad? Tenemos 26 regiones, son dirigidas por un gobernador regional, un consejo regional y elegidos por un periodo de 4 años. Los gobiernos locales son las municipalidades, también tenemos ahí alcaldes, regidores y son elegidos también cada 4 años. Todo esto se hace, ¿por qué? Porque lo permite la Constitución Política del Perú, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Poderes del Estado, tenemos 3 poderes, ¿ya? El poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Regresamos. Aquí. Poder ejecutivo está formado por el presidente y los ministros. ¿De qué se encargan? De hacer cumplir las leyes y los tratados. También dirigen la política exterior, ¿ya? Muy bien. El presidente de la República se elige por voto popular por un periodo de 5 años. Ya tiene, en el Perú es el que tiene mayor jerarquía y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Los ministros son elegidos por el presidente de la República y existen 18 ministerios, cada uno con diferentes dependencias. Ahora, ¿dónde están? En el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y ahora, el Poder Legislativo está formado por 130 congresistas, ¿ya? Y son elegidos por un voto popular de 5 años, cada 5 años. Y su función es legislar y promulgar las leyes, ¿ya?
fiscalizan el desempeño de las instancias del gobierno, ¿ya? Del Estado. Muy bien. Y el Poder Judicial, niños, es a donde van todas las personas cuando quieren reclamar algo que alguien les ha quitado, alguien les quiere quitar, o sea, para que se cumplan sus leyes. ¿A dónde tienen que ir? Al Poder Judicial. Se encargan de administrar la justicia, mantener el orden y proteger la legalidad. ¿Quiénes la componen? La Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia del país judicial. Las Cortes Superiores, la segunda instancia judicial. Y los juzgados de paz, que son instancias menores de justicia. Recordamos, el Poder Ejecutivo está formado por el presidente del Perú y sus ministros. El Poder Legislativo está formado por los congresistas, ¿ya? Y el Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los juzgados de paz. Muy bien. Muy bien, chicos. Veamos. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales. Todo eso tenemos en el Estado peruano. El Poder Ejecutivo es el gobierno nacional. Está formado por la Presidencia de la República, su Consejo de Ministros, ¿ya? Y la Presidencia de Consejo de Ministros. Poder Legislativo está formado por el Congreso de la República, que todos juntos vienen a ser el Pleno, Consejo Directivo, Mesa Directiva, Presidencia, Comisiones, Oficialía Mayor. Esas son las autoridades de Poder Legislativo. Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y Juzgados. Organismos constitucionales autónomos tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, el Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Todos ellos son organismos constitucionales autónomos. Gobiernos regionales, Consejo Regional, Presidencia Regional, Consejo de Coordinación Regional. Gobiernos locales, municipalidades, provinciales y distritales. Todo esto hay en nuestro país. Por eso nosotros vivimos de manera organizada. Cuando todas las autoridades de esos países y los ciudadanos del país cumplimos con lo que dice la Constitución, el país camina sin problemas, el país está sin problemas. Pero cuando los poderes no trabajan y los ciudadanos no cumplen con las leyes establecidas en la Constitución, nuestro país no funciona bien. Entonces, ¿qué se quiere? Si se tiene todo esto, que cada institución, que cada autoridad del gobierno del Perú trabaje según lo que exige la Constitución Política del Perú. Así nuestro país puede funcionar bien y nosotros podemos vivir tranquilamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces vivimos en un país organizado. No vivimos en un país que no tiene definidas sus instituciones. Está todo organizado. Muy bien. Tarea 1. Constitución Política del Perú. ¿Por qué se considera la Constitución Política como el documento más importante del Estado? ¿Cuál de los 3 tipos de Constitución consideras que es el más apropiado para nuestro país? ¿Por qué? Analiza y responde. Lo lees y luego respondes. ¿Qué derecho de Samuel está siendo vulnerado? ¿Por qué? ¿Conocen casos en los que se vulneran los derechos de las personas? ¿Cuáles? Tarea 2.
Origen de la Constitución. ¿Ya? Y ahí tiene 3 preguntas. El que no tiene para imprimir lo lee y me contesta las 3 preguntas. ¿Entendido? Pero pone su título. Pregunta 3. También igual. El que no tiene para imprimir lo lee y lo contesta. Acá es para que conteste, tiene que contestar. Acá no hay mucho para escribir. Es para contestar, o sea, tienes que copiar y desarrollar. ¿Ya? Uno tiene que adaptarse a sus circunstancias. Si tienes para imprimir, todo imprimes. Si no tienes para imprimir, imprimes copias. Acá, por ejemplo, hay que copiar todo y desarrollar. Pero en el anterior, lo que tienes que hacer es solamente las preguntas, responder las preguntas, pero lees lo que dice ahí. En la 3, en la pregunta 1 también. En la pregunta 1 lees y respondes las preguntas. ¿Entendidos, chicos? Hoy hemos tenido un tema muy interesante que hemos aprendido acerca de la Constitución Política del Perú, que es muy importante que cada país lo tenga, ¿verdad? Y además que nuestro país está organizado, tiene sus instituciones bien establecidas, todo depende en que cada persona que trabaja en cada institución cumpla con lo que dice la Constitución para que todo funcione bien. Y nosotros, los ciudadanos, que tenemos que cumplir con respetar, cumplir con poner de nuestra parte para que nuestro país también funcione bien, porque no solamente vamos a exigir que se porten bien los gobernantes, y nosotros, ¿qué hacemos? Hemos aprendido que como ciudadanos también nos corresponde respetar y poner de nuestra parte para que todo funcione bien, ¿verdad? Muy bien, chicos, cuídense bien, nos vemos.